Pasa a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para estudiar pues la palabra de Dios, hermanos. Me gustaría que tomen sus asientos. Hay un escritor que dice las siguientes palabras y me gustaría que iniciáramos con esta reflexión. Dice, en tiempos de globalización, de desigualdades crecientes, acumulación desvergonzada de riqueza frente a la pobreza, ¿cómo, dónde, con quién y a partir de qué recuerdos y proyectos nos proveemos para volver a la pregunta del Jesús histórico? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y quiero iniciar con esta pregunta, hermanos, porque el mensaje que vamos a estudiar en esta tarde es una afirmación que nos confronta desde nuestra fe, porque yo siempre he creído que aquello que decimos creer es lo que debemos proyectar. No basta únicamente con decir que creemos ciertas cosas, sino el hecho de decir yo creo esto nos compromete de cierta manera a que nuestra conducta sea afín a esto. Y el mensaje de esta tarde es una certeza, no es una pregunta, no es un cuestionamiento, sino es una certeza. Y quise iniciar con esta reflexión porque esta reflexión nos invita a que el título de nuestro mensaje sea confrontado hacia estas preguntas. Es decir, el mensaje es Cristo el Creador, ¿no? Y esto ya revela una certeza que nosotros tenemos, que Cristo crea, que Cristo ha participado históricamente y desde la eternidad en los procesos de formación de la humanidad, no solamente de eso, sino de la existencia. Pero el hecho de que yo diga que Cristo es creador, ahora me hace aterrizarlo a nuestra realidad. Y yo tengo que preguntarme a través de qué que está sucediendo a mi alrededor, yo creo que Cristo es el creador. Es decir, no basta, y si solamente creemos que Jesús es el creador, dejarlo en la eternidad, hermanos, allá no nos sirve para nada. Nosotros solamente abarcamos una pequeña temporalidad de la eternidad. No nos sirve decir que Cristo es el creador desde lo eterno porque no suma en nada nuestra fe. Realmente es una certeza que podríamos pasar por alto. Pero cuando la traemos a nuestra situación de vida, a lo que pasa en el aquí y en el ahora, entonces sí cobra una relevancia, porque pasa de ser una simple certeza de fe a convertirse en parte de nuestra realidad. El hecho de reflexionar en Cristo como el Creador nos tiene que confrontar hacia preguntarnos cómo, dónde, con quién y a través de qué yo creo que Cristo es el Creador. Entonces, quise comenzar desde esta reflexión, hermanos, porque entonces ahora sí cobra sentido leer la lectura bíblica base. Y me gustaría que pusieran ustedes atención a esta traducción. Dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también a los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas y por medio de Él todo se mantiene en orden. Esta cita, hermanos, es traída de la traducción en lenguaje actual. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado leer la Biblia, hermanos, con conocimiento del contexto que vivimos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirlo, para mí la escritura, si lo reducimos a un libro, no nos sirve para nada. El hecho de traer la escritura a nuestro tiempo es un ejercicio de confrontación existencial, porque nos hace hacernos preguntas que quizás se hizo Pablo o el escritor de Colosenses cuando escribió esta carta. Esta visión, hermanos, de Cristo como el Creador es una visión que Pablo experimenta
al comparar las diferentes visiones sobre Cristo existentes en su tiempo. Pablo escribe esta carta por allá de quizá unos 40 años después de que Cristo muere. Y ya para ese entonces habían escrito Marcos y Mateo su evangelio. Esta visión, si ustedes se dan cuenta, es muy similar a lo que dice Juan en los primeros versos de su evangelio. Juan dice más o menos lo mismo. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios cuando Dios creó todas las cosas, pues ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida misma es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Y quise leer esta lectura, hermanos, porque si hay algo que podemos encontrar de similitud entre lo que Pablo escribe con los evangelios, es únicamente el evangelio de Juan. Quizá porque el escritor de Juan es alguien que claramente se ve que está influenciado por su cultura, ya una cultura completamente griega, completamente abandonada del nicho llamado Israel. Ya no piensa que Dios es un Dios para un pueblito chiquito, sino ahora ya piensa que Dios es un Dios universal, es un Dios de todo, es un Dios de todos los que han de ser llamados después de que termine de existir quizá ese pueblo. Y al expandir su conocimiento sobre Dios, ahora ya no llama manada pequeña a su pueblo, sino ahora es un Dios que es Dios de todo. Y como es Dios de todo, lo ha creado todo. Ahí es donde empieza a hacerse esta imagen del Dios creador. Y así es como se llega a Cristo. Fíjese la reflexión que hace Juan como Pablo. Dice, este humano que ustedes vieron morir hace 40 años, no solamente fue un humano, sino que es el Hijo de Dios eterno. Él estuvo en el principio de todas las cosas. Y Él ha visto el desarrollo de todo porque todo fue creado por Él. Para que Pablo llegara a desarrollar, hermanos, ese pensamiento, tuvo que haber pasado muchos azotes, muchas reflexiones, muchas confrontaciones de fe. Y estoy haciendo este preámbulo, hermanos, porque quizá nosotros cuando reflexionamos acerca de Jesús, omitimos las preguntas difíciles, las preguntas que nos van a llegar a confrontar realmente nuestra fe. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? A que cuando nosotros hacemos preguntas como de ¿realmente Cristo es el creador?, confrontamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no necesito citar a Juan y decir, Juan dice que Cristo es el creador, sino ahora yo personalizo esta certeza de fe y lo primero que digo es, yo creo que Cristo es el creador. Yo creo que Cristo ha formado todo, que todo fue creado por Él, que todo ha sido fundamentado por Él. Quizá no voy a sufrir lo que sufrieron el apóstol, lo que sufrió el escritor de Juan, pero cuando yo declaro que Cristo es el creador, entonces por lo menos me siento a poner en tela de juicio lo que se me ha dicho. Y entonces esa fe de ellos se convierte en la fe mía y cobra un sentido especial. Decir que Cristo es el creador no supone realmente, hermanos, un ejercicio de retórica en la fe, porque lo sencillo siempre es decir que lo absoluto ha creado lo pequeño. ¿Y a qué me refiero con esto? Cristo es el término con el que normalmente nos referimos a Jesús. La mayoría de ustedes me ha escuchado en mis mensajes y la mayoría de las veces siempre confronto que nos cuesta poner a Cristo como Jesús, porque Jesús es el hombre de carne y hueso, es el hombre que sufrió y que fue como yo. Y hasta inconscientemente cuando reflexionamos sobre Jesús, nos cuesta reducir al Cristo que reina a la figura de un humano.
Entonces, hermanos, cuando nosotros traemos la reflexión de Cristo como todopoderoso, tenemos que irnos a la parte en la que realmente sí tenemos elementos de Jesús como el Creador. Jesús es el Creador, realmente supone un reto importante para el creyente. Dice el Apocalipsis en la Revelación que el Cordero dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y esto, hermanos, también es una declaración de fe. Es Jesús diciéndole a los que lo escuchan que ese proceso creativo no termina únicamente con su muerte, sino que incluso antes de su vida y muerte como humano, preexistió la creación, y que aún después de su muerte Él seguirá creándolo todo. Jesús diciendo: yo hago nuevas todas las cosas, es haciendo una referencia a que nosotros volteemos a ver las cosas que Él ha creado a través de donde sí tenemos elementos para experimentar la creación de Cristo, que es a través de su Evangelio. ¿Y por qué hago esta cita, hermanos? Porque previamente la reflexión de Cristo como creador son interpretaciones de los que escribieron las cartas. Ellos dicen: Cristo estuvo presente en aquel proceso en el que Dios liberó a su pueblo. Jesús estuvo presente también cuando el pueblo vivió esto. Posterior a la muerte de Cristo, las reflexiones ahora son en el futuro. Yo hago nuevas todas las cosas y descenderé en mi reino. Y vemos cómo las reflexiones son previas o posteriores. Pero Cristo en los evangelios nos muestra realmente a qué se refiere los evangelistas con Jesús creando con sus propias manos nuevas realidades. Pero entonces, hermanos, ya que llegamos a esta parte, es importante reflexionar y preguntarnos: ¿cómo lo hizo Jesús creando las cosas en estos 3 años? Jesús, hermanos, durante los evangelios vemos relatos de Él liberando personas atadas a su pasado. Jesús crea una nueva realidad. A mí me encanta, hermanos, leer y reflexionar a través de esto. Me cuesta, la verdad, hermanos, lo digo con mucha certeza, me cuesta reflexionar en esta figura lejana de Dios, en este concepto lejano un poco de Dios. Cristo me enseña cómo es Dios, pero en nuestra experiencia, en una experiencia cercana, en una experiencia que no tengo que filosofar. ¿Por qué? Porque Cristo ya se hizo humano para que yo lo entienda. Jesús me enseña realmente que ese Dios creador de 7 días o 4 según el Génesis, es aquel que se compadece de una mujer y dice: ni yo te condeno, vete y no lo hagas más. Es ese Dios todopoderoso que necesitó tomar una serpiente y convertirla en bronce. Es el mismo que se acerca a ver a una mujer enferma de años y decirle: tu fe te ha sanado. Ese Jesús, hermanos, tan cercano a nosotros, también estuvo interesado por liberar de condiciones sociales predeterminadas, en la mayoría de ellos de sumisión. Reflexionaba yo mucho en esto, hermanos, a través de los recientes días. Hace 3 días se cumplían 10 años de lo que pasó en Ayotzinapa. Y yo realmente, ese tipo de cosas sí me interesan, hermanos. 10 años de unas familias viviendo un trauma eterno, hermanos, eterno. No podemos imaginarnos estar esperando a alguien que quizá ya no va a llegar, enmudecer ante la injusticia. Dice Jesús en el Evangelio: bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Eso, hermanos, cuando nosotros vemos a un Jesús interesado por eso y no interesados por procesos litúrgicos o rituales, vemos la verdadera cara de Dios. Dice Jesús, cuando le preguntan sus discípulos: muéstranos al Padre. Yo soy el Padre. Entonces el Padre no se preocupa por el ritual. Para el Padre es más importante acompañar a los que sufren y lloran.
Para el Padre es más importante estar con los que tienen hambre y sed de justicia. Para el Padre es más importante abrazar a quien sufre en su proceso de sanación que cuidar los procesos litúrgicos. Para el Padre es más importante estar realmente con el necesitado que en lo que es secundario, hermanos. Jesús, por medio de sus actos, nos demuestra también que Él también es capaz de liberar a aquellos que están atados por su religión. Digamos que en este ejemplo, hermanos, siempre vamos a tener que citar al pueblo que vivió en el tiempo de Jesús. Inclusive los que tenían las mejores intenciones. Ellos estaban presos por su propia concepción de Dios. Y Jesús llega a plantarse enfrente de ellos y a decirles: te reto a que veas a Dios a través de mí. Y quizá eso es un reto que Jesús hace y ha hecho eternamente, hermanos. Siempre va a ser complicado ver a Dios a través de las figuras de Cristo. Nosotros podemos estar seguros y de decir: no, es que yo creo en Dios a través de Cristo. No es cierto, hermanos. Nuestros actos dicen lo contrario. Cuando nosotros vemos a Jesús y vemos cosas que Jesús hacía y priorizaba, nos cuesta soltar el rito. Nos cuesta soltar esto, hermanos, esto que ya está edificado. Nos cuesta soltarlo mucho, porque esto es lo que nosotros acostumbramos a abrazar. Pero realmente cuando vemos a través de Cristo, vemos a un Dios que personaliza el dolor, que es empático con las personas, que no deja que se le escape una sola sin que su petición sea respondida. Ver a Jesús, hermanos, también en eso es ver a un Dios que libera de ideologías incompletas. Ver a un Dios que se preocupa porque realmente te preguntes cuál es la imagen final que tienes sobre Dios. Porque si de algo estamos seguros es que nunca le vamos a conocer completamente, pero al menos podemos acercarnos en gran manera a través de Cristo. También Cristo, hermanos, crea nuevas percepciones, haciendo creer a los incrédulos. Podemos ver a algunos personajes en los evangelios que confrontan a Cristo del de enséñame y yo voy a creer. Y realmente cuando ellos ven en Cristo, en ese lenguaje de amor y de gracia, pueden ver que realmente el que les está hablando es Dios mismo. En Cristo también podemos ver que las concepciones de nicho, hermanos, se desbaratan fácilmente ante la figura de Jesús. Jesús es alguien que incluso sabiendo que después de su muerte se va a volver una figura grandísima en la fe. Él en su oración previa a morir le pide a Dios por los que están con Él acompañándolos en su humanidad. Y pide por los que seguramente serán confrontados en su humanidad para lo posterior. Es un Dios que se preocupa por las preocupaciones reales, no por las preocupaciones que abundan en el imaginario. Todo lo hace desde la personificación de sus problemas, de ser empático. No se enmudece ante el clamor del pueblo, hermanos. Por eso es importante reflexionar desde Jesús a través de la figura del Creador, hermanos. Desde la figura de Cristo, hermanos, de lo que los escritores llaman el Jesús glorificado, el Jesús que ya reina, es muy fácil hacerlo, hermanos, no nos exige. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es creer. Y si nosotros creemos, no retamos a nuestra mente a creer en algo más allá. Hacerlo desde la figura de Jesús, del hombre de carne y hueso, nos reta mucho, porque entonces nos confronta hacia personalizar conductas de Jesús que también son un pedazo de eternidad en nuestra situación personal. Tenemos muchos textos y ejemplos de Jesús haciendo nuevo todo, que del propio Cristo, y aquí lo vuelvo a usar como algo a futuro. Cristo es una promesa a cumplirse. Jesús es algo que ya existió, algo que dice el evangelista, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, en una persona, que demuestra cómo es Dios
entre nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús, hermanos, desde nuestra propia realidad? Vámonos al pasado. ¿Qué nos ha invitado Jesús a crear desde nuestra situación anterior? Y hacernos esta pregunta, hermanos, yo le invito a que no responda lo lógico, no me diga que la vida o que un nuevo día, hermanos. Vamos a meternos en lo que nuestra mente quizá a veces se esconde por dolor, por sufrimiento, por llorar, por todo esto. ¿Qué he creado a través de que Cristo llegó a mi vida? ¿Qué me ha invitado Jesús a hacer nueva al aceptarlo en mi vida? Bueno, cuando nosotros respondamos eso, hermanos, vamos a encontrar al mismo Dios que creó en el principio los cielos y la tierra. Ese es el mismo Dios que a través de nuestro sufrimiento crea algo nuevo. Jesús, si algo nos demuestra en sus evangelios, es que Él no comparte la idea de algunos escritores bíblicos de que la fe se perfeccione a través del sufrimiento. Jesús quiere ver a su pueblo bien, ¿no? Nos quiere ver plenos. Entonces, si Jesús tiene esta imagen sobre nosotros, este deseo sobre nosotros, es el deseo del Padre mismo. Él quiere vernos bien. Pero hay algo importante, hermanos. La creación ahora depende también de nosotros. En el principio la palabra hizo todas las cosas. Hoy la palabra nos instruye para que nosotros creemos nuevas cosas. Si nosotros hoy no queremos crear, no vamos a crear nada. ¿Por qué? Porque ahora Dios se posiciona desde la postura de decir, yo quiero que pasen cosas nuevas en tu vida, pero si tú no quieres, entonces no puedo obligarte. Eso es la gracia. Aquel que me acepta vive lo que tengo que ofrecerle. Pero en la propia gracia, el mismo Creador de todo nos invita a ser partícipe de ella. Y ahora piense qué está haciendo Jesús hoy para poderle atribuir como Creador. Porque ya dijimos al inicio del mensaje que decir que Cristo es el Creador es ponernos en una posición de fe en el que no voy a citar al escritor de un artículo, no voy a citar a un predicador, no voy a citar a un escritor bíblico. Decir que Cristo es el Creador es algo que me invita a posicionarme desde lo que yo soy, desde lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué está haciendo Dios hoy para que yo pueda decir también hoy, Cristo es el Creador? Quizá usted puede comenzar desde lo que hacemos, desde hoy en nuestro rito, ¿no? Decir que Él crea las cosas nuevas porque estamos aquí. Y bueno, ya es un principio de cuentas, ¿no? Pero cuando llegue usted a casa, reflexione en qué está haciendo Jesús en ustedes hoy, para poder decir con certeza que Él es el Creador. Para no nada más ser un disco rayado que dice, Jesús es el Creador, Jesús es el Creador, Jesús es el Creador. Y cuando le pregunten a usted por qué, diga, bueno, es que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, hermanos, a un no creyente no le sirve para nada. Eso lo puede él saber con abrir este libro. ¿No es así? ¿Qué le va a decir el pueblo de Dios a las personas que están siendo confrontadas? Cuando nos pregunten, ¿tu Dios crea? ¿Qué vamos a decir? ¿La Biblia dice así o no? Yo que creo en Dios, digo que Jesús es creador porque esto ha hecho en mi vida. Él ha creado una nueva forma de verlo. Él me ha creado una nueva identidad. Él me ha creado una nueva percepción de fe. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Y una vez, hermanos, que hayamos respondido esto, yo le invito a que se eche un clavado en su condición de vida. Su condición de vida no está plasmada en la Biblia. Esa es personal. Su condición de vida está escrita quizá en su memoria, en su corazón, en las cicatrices que tenemos, ¿no? Emocionales, en todo eso. Y una vez que revise usted su condición de vida, vuélvase a preguntar, ¿qué hará ahora Jesús en el futuro por mí? Con base en lo que ya ha hecho por mí,
¿Qué me espera en el futuro? ¿Tendré más cicatrices? Quizás sí, pero Él seguirá haciendo nuevas todas las cosas. ¿Tendré nuevos motivos para reír? Estoy seguro que sí. Y Él también por medio de la felicidad seguirá haciendo nuevas todas las cosas. ¿Es un enigma para mí el futuro? Estoy seguro que sí. Pero incluso entre la duda, Jesús seguirá haciendo nuevas todas las cosas. Y quiero cerrar, hermanos, esta reflexión con una cita de una película, hermanos, que a mí me encanta, porque realmente confronta lo religioso con comedia. Y a nosotros quizá que somos tan escrupulosos en decir es que esto es la verdad absoluta y lo que no esté aquí escrito no puede ser Dios o escapa de lo que es Dios. Yo creo que Dios nos da mensajes a través de muchos medios para reflexionar realmente en dónde está nuestra fe. Dice esta película, hermanos, ya vieja, creo que hace 20 años, es una reflexión sobre la imagen quizá que se tiene de Dios. Es la película llamada Todopoderoso. Y yo le quiero invitar a que reflexione estas palabras. Dice esta expresión: dividir en una sopa no es un milagro, es solo un truco. Y luego complementa y dice: una madre que tiene 2 trabajos y tiene tiempo para su hijo, eso es un milagro. Un adolescente que le dice no a las drogas, eso es un milagro. ¿Quieres un milagro? Entonces tú sé el milagro. Uf. Yo cuando vi por primera vez esta película, hermanos, Dios hizo muchas cosas por medio de esta película a mí, en mi percepción de fe. La propia Escritura dice que en el Éxodo llegaban adivinos, ¿no? Y también podían convertir el agua en sangre. Era fácil hacerlo. Cualquiera lo hace. Es un truco. Pero rebajar la fe a la realidad de vida, en el sufrimiento, en el dolor, en la adversidad, donde realmente uno es confrontado por la fe, eso es un milagro. Imagínese usted, Dios no lo quiera, vuelvo a hacer el ejemplo, llevar 10 años esperando que alguien vuelva a casa y en medio de esa adversidad decir yo creo en Dios, eso es un milagro. Aguantar 6 años de un gobierno que prometió, es que están vivos, van a aparecer. Y ver que se acaba ese periodo y mi familiar no regresó a casa, eso es un milagro. Estar de pie cuando hay hambre, estar de pie cuando se desmoronan los pensamientos, las liturgias, las doctrinas. Y yo sigo estando de pie porque creo en Cristo Jesús. Eso, hermanos, eso es un milagro. Ustedes hoy, hermanos, son un milagro también. Porque todos tenemos una situación distinta de vida. Y aún así estamos delante de la presencia de Dios. Quizá hemos tenido más de una ocasión para tirar la toalla, pero nosotros queremos seguir creyendo en Jesús, porque Él sigue creando nuevas cosas en nuestro ser. Entonces yo le quiero decir algo, hermanos. Dividir una sopa es un truco. Pero seguir creyendo, aún después de todo lo que ustedes han vivido, eso es un milagro. Seguir creyendo en la esperanza del reino, aunque quizá haya motivos, vamos a llamarle eclesiales o como se le llamen, religiosos, para no creer. Eso realmente es un milagro, hermanos. Creer en que Jesús puede crear un nuevo amanecer en sus vidas, eso es un milagro. Así que, hermanos, la reflexión del día de hoy no me quise dirigir por el camino fácil. Usted ya sabe
que Cristo es supremo? Sí, ¿verdad? ¿Usted ya sabe que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Usted ya sabe que Cristo va a venir y reinar con nosotros? También ya lo sabe. Reflexionar en Jesús como creador a través de lo que hace en nuestra realidad me pareció que era más importante que reflexionar en cosas que hemos escuchado en muchas ocasiones, hermanos. Así que yo le quiero invitar a que usted haga un análisis llegando a casa. Se siente, como dice mi hermana Elsa, en el sillón de pensar. Y una vez en el sillón de pensar, escriba qué motivos tiene para seguir creyendo en Jesús como el Creador y qué esperanzas tiene en su mano para seguir pidiéndole al Creador que lo siga haciendo nuevo todo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.